Entonces vos, como alumno, deberías ser capaz de formular buenas preguntas y de animarte a levantar la mano en clase. Y vos, como profesor, deberías ser capaz de responder a todas las preguntas que tengan los alumnos, por más estúpidas que sean. Yo me acuerdo de haber levantado la mano en una clase y que me verdugueen algunos profesores, que no son todos, no voy a generalizar, son muy pocos, pero algunos lo hacen. Y también quiero hablar del tema de los profesores. Para mí deberían tener algo, o sea, un mínimo de decencia, no de docencia, de decencia. Porque algunos te tratan mal, son mal llevados, no se comprometen con la clase. Es literalmente un monólogo. Entonces, ¿qué valor agregado tiene ese profesor? Si no invita a poder preguntar. Bueno amigos, voy a hablar un poco sobre la educación en este video, que para la gente que no consuma mucho mi contenido o mucho el canal, soy ingeniero. Hace unos meses, hace 2-3 meses, que me recibí de ingeniero en informática en la Universidad Nacional de La Matanza. Hice esa carrera durante unos 5 o 6 años más o menos, que es lo que me tomó. Yo salí de un colegio bachiller de economía, no fui a un colegio técnico. Entonces, después de transitar todos esos años de estudio, más que nada voy a hacer énfasis en la parte universitaria. Les quiero contar mi perspectiva con el sistema académico, que vi un montón de videos que dicen que no funciona, que está mal, que es malo, que es lo peor, que está mal hecho, que es el mismo sistema hace 100 años, y muestran una foto, ¿no? Hace 100 años los bancos eran de esta manera y ahora los bancos son iguales. Y yo digo, ¿realmente es bueno, es malo que esto pase? ¿Por qué pasa esto? Es lo que vengo a tratar en este video y nada, es básicamente dar toda mi opinión sobre el tema. Cabe aclarar, estas son las aclaraciones del video, que soy ingeniero, tengo buen promedio, tuve buen promedio en la facultad, en el secundario también. Fui abanderado en el secundario, en la facultad no sé qué promedio tengo, 8,50, una cosa así, en una escala sobre 10. Aunque tenga buen promedio y todo eso, no soy experto en pedagogía, no soy experto en educación, para nada. Entonces, todo lo que vaya a dar acá es simplemente una opinión de un estudiante que le fue bien en la facultad y en el secundario. Si hay algún experto en estas áreas que esté viendo este video, agradezco un montón su apoyo y si quieren pueden dejar los comentarios abajo en este video. ¿De qué no va a tratar el video? El video no va a tratar de temas políticos, no tengo nada que hablar sobre política porque no es el fin de este video, ni tampoco me interesa hablarlo en este video. No voy a hablar sobre la educación pública, la educación privada, voy a hablar solamente de la perspectiva que tuve yo yendo a esta universidad. Yo fui a una universidad pública en Argentina, que es la Universidad Nacional de La Matanza, que ya la mencioné. No voy a hacer énfasis en política ni nada de eso, simplemente en el ámbito educativo, en la forma de enseñanza, en la forma de tomar exámenes, en el transcurso académico. Aparte de eso, que no lo nombré, yo fui a una universidad extranjera, fui a una universidad de Nuevo México durante un mes y medio, así que puedo tener y tomar perspectivas de esta universidad y compararlas y contrastarlas con la Universidad de Argentina, que igual tengo un video hablando en profundidad sobre todo esto, que lo dejo por acá arriba. Este video tampoco es sobre si recomiendo o no estudiar ingeniería, no va al caso en este video, solamente voy a hablar de educación, de cómo fui educado y cómo se comportaban los profesores, qué nos pedían a nosotros los alumnos y cómo respondíamos nosotros los alumnos a los profesores. No tiene nada que ver con ingeniería, tengo mucho contenido hablando sobre eso. Sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar con el video. Y mi gran pregunta es, ¿las clases sirven? O sea, pónganselo a pensar un poco. Yo me acuerdo que iba a los primeros años de la facultad, entraba a un aula de álgebra 1 o análisis matemático 1, 80 personas en el aula. Era como un auditorio. Era un profesor, casi ni se escuchaba del fondo, y tratando de leer la pequeña letra del profesor escribiendo en el pizarrón. Realmente es óptimo el hecho de de dar una clase ante tantas personas. Bueno, por ahí por temas económicos no se pueda, bueno, no importa, pero también hay muchas personas que graban la clase. Yo me acuerdo que había chicas que ponían el celular enfrente del pupitre del profesor a grabar la clase. Se grababan 3 horas de clase y después se lo escuchaban en la casa. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto está bueno dar una clase si realmente lo que más te vas a llevar es una grabación? O hay gente que no escucha la clase y directamente toma nota, no está prestando atención a lo que está diciendo el profesor, está tomando nota de lo que está diciendo. ¿Cuál es el sentido real de la clase? A eso me pregunto, ¿por qué hay tantos canales de YouTube que ustedes conocerán si estudian ingeniería? Al Traductor de Ingeniería, a 3 Blue and Brown, a canales de millones de seguidores en YouTube que solamente hacen contenido educativo, que se dedican a dar clases. Entonces, ¿cómo tienen tantas visitas y tantos seguidores esos canales si ya hay roles de profesores? ¿No será que se están impartiendo mal las clases?
Cuando tenía clases virtuales, porque yo en 2020, que fue mi segundo año de ingeniería, me acuerdo que las clases eran virtuales. Y mucha gente se iba de las clases y las dejaba grabando. Es decir, ponían el OBS a grabar la clase y después la veían cuando tenían tiempo libre en por dos. ¿No será que tenemos que preguntarnos no cuál es el sentido de la clase, sino si las clases se están dando de manera adecuada para prevenir que a nadie le tenga que grabar? El conocimiento yo lo tengo, o sea, el conocimiento de una clase lo tengo en un libro, los tengo en los libros ahí. Voy a una clase de análisis matemático y sé que va a ser literalmente lo que dice este libro, no es mucho más, el conocimiento ya está. ¿Qué valor agregado puede aportarle una clase que no tenga un libro, que no tenga un video de YouTube? Ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Porque con el sistema actual, la clase solamente es un método para transmitir información relevante, por ahí relevante para hacer un parcial. O sea, hay gente que graba la clase, y me incluyo, yo grababa clases y no las escuchaba porque me parecía irrelevante teniendo un libro como esto que lo explica perfecto los temas de análisis matemático o cualquier otra asignatura. ¿Para qué escucharía una clase si ya la tengo en un libro? Y la respuesta que siempre encontraba es que una clase te brinda información relevante para resolver un parcial. Que el profesor te dice, miren que tal ejercicio se toma sí o sí siempre en un parcial. Entonces me cambia el enfoque, entonces me pongo a pensar y digo, ¿cuál es el objetivo del sistema educativo? Educar a las personas. ¿Educar a qué? ¿A resolver parciales? O sea, el objetivo del profesor es que los alumnos sepan resolver parciales. Porque lo más relevante de una clase puede llegar a ser eso. Yo me acuerdo clases en donde nadie tenía el cuaderno abierto, nadie estaba tomando nota porque justo estaba en una parte de la clase donde el profesor me empezaba a contar de su vida. En cuanto dice, chicos, esto va en el parcial, todo el mundo agarraba los apuntes, agarraba los cuadernos, los abría y empezaba a anotar, se escuchaba el ruido de las hojas. Entonces, obvio, a todos nos importa aprobar, obvio que sí, si es lo único que nos define. Pero ¿hasta qué punto? O sea, el sistema educativo está hecho para educar y para enseñar, no para aprobar. Aprobar es una consecuencia del sistema. Entonces podríamos decir que las clases no sirven para nada, total, el contenido está en internet, está en YouTube, está en los libros, está en un montón de lados y una clase no tiene valor agregado. Podríamos decir eso, pero al mismo tiempo yo valoro mucho la parte social de la facultad, que eso no te lo da una academia online, no te lo da un curso, no te lo da nada. Lo social, de conectar con la persona que tenés al lado, que está estudiando lo mismo que vos y tiene los mismos intereses que vos y están apuntando para el mismo lado y pueden congeniar, es invaluable. Para mí eso es todo el valor agregado de la clase. El estar con tus pares. El estar con personas que apuntan y van para el mismo lado que vos. Eso no lo encontrás en otro lado. Y que la ves físicamente. Una cosa es tener una clase virtual, que no es lo mismo. Yo cursé 1 año y medio en pandemia y no es para nada lo mismo que tener una persona al lado tuyo. Es otra cosa. Yo me acuerdo de una materia, se llamaba programación. Era muy, muy difícil. Pero difícil mucho. Era muy difícil, era programación en C con punteros. Y como una persona que nunca tuvo nada relacionado con la programación, excepto una materia anterior en la facultad, entraba a las clases de un profesor que era malísimo, pero malísimo, malísimo. Para mí es el profesor que peor explicaba de toda la facultad. Entonces, ¿qué hacía yo? El volumen, o sea, me quedaba presente en las clases virtuales. Eran virtuales, esto era en pandemia 2020. Apagaba el volumen de mi computadora y por medio de contactos de otros alumnos me llegaron las clases grabadas de otra profesora que explicaba muchísimo mejor. Entonces, en vez de mirar las clases de mi profesor, las miraba de esta otra profesora. La materia se convirtió en una materia mucho más fácil de entender, una materia incluso que me gustó, pero gracias a poder elegir yo quien me educaba, elegir yo las clases. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y les pregunto a ustedes y espero que me los pongan en los comentarios. ¿Cuál es el sentido de una clase? Y acá mi respuesta es la interacción. Si una clase la da un profesor que es apasionado y que le gusta dar la materia, que es bastante difícil de encontrar, pero imaginemos que tenemos esa condición, la interacción con ese profesor nos va a dar todo el valor agregado de la materia, que es básicamente un medio de comunicación de ida y vuelta entre el profesor y yo, que tenemos para que yo pueda aprobar y entender más la materia. Que eso con una clase grabada no puedo, que eso con un contenido en el libro no puedo, que eso con cualquier otra cosa no puedo. La ventaja de la clase presencial es que te respondan las preguntas. Entonces vos, como alumno, deberías ser capaz de formular buenas preguntas y de animarte a levantar la mano en clase. Y vos, como profesor, deberías ser capaz de responder a todas las preguntas que tengan los alumnos, por más estúpidas que sean. Yo me acuerdo de haber levantado la mano en una clase y que me verduguen algunos profesores, que no son todos, no voy a generalizar, son muy pocos, pero algunos lo hacen y te hacen pasar vergüenza. Pero bueno, tema de cada uno. Y también quiero hablar del tema de los profesores. Para mí deberían tener algo, o sea, un mínimo de decencia, no de docencia, de decencia. Porque algunos te tratan mal, son mal llevados, no se comprometen con la clase. Es literalmente un monólogo, escuchar a un profesor hablar.
no hay dinamismo en la clase. Entonces, ¿qué valor agregado tiene ese profesor? Si no invita a poder preguntar. Después, en la otra cara de la moneda, tenemos a los profesores más apasionados. Yo me acuerdo de una materia de arquitectura de computadoras que eran las mejores clases que tuve en toda la facultad. ¿Y saben qué? No daban todo el contenido, pero te daban tantas ganas de seguir aprendiendo en tu casa que el contenido lo terminabas buscando vos, porque era interesante. Ingeniería de software se llamaba la materia. Me la acuerdo perfectamente, lo obtuve los mejores profesores ahí. Y esto me da pena porque gran parte de las materias de matemática las pasé sin prácticamente haber escuchado las clases. A excepción, obviamente, de muy buenos profesores, pero algunas clases de matemática prefería usar el libro, algunas clases de física prefería usar el libro, claramente. Me acuerdo en física 1 que prácticamente no escuchaba las clases. Solamente escuchaba la resolución de algunos ejercicios que me habían salido mal. Eso es lo único que hacía. Pero las clases estaban... Nunca vi la clase como un recurso indispensable. ¿Por qué? Porque si la única razón por la que vamos a la facultad es para escuchar una clase. Y si la clase no me aporta valor, ¿por qué la escucharía? Pero bueno, creo que ya hablé mucho de los profesores, las clases, y vamos al apartado que creo que es más interesante de todos, que son los exámenes. A ver, los exámenes o los parciales, no sé ni por dónde empezar. Algunos los hacen bien. Lo admito, algunos parciales están bien hechos, pero algunos otros son muy de memoria, muy de memoria. Yo me acuerdo que tenía una materia que se llama comunicación de datos, que nos agarraron un conector como con 25 pines, y el profesor dice, bueno chicos, esto va en el parcial. Bueno, profe, era literalmente saber qué era cada pin. Este pin es de datos, este pin es de entrada, este pin es de salida, y así con los 25. Y yo, eran muchos nombres, 25 nombres, y le levanto la mano y le pregunto al profesor, profe, ¿hay que aprender de memoria estos 25 pines? El profesor dice, y sí, como asumiéndolo. Y en el parcial, efectivamente, por lo menos estaba ese ejercicio. Y literalmente había cuadros de texto al lado de cada pin para completar. Entonces digo, un parcial es literalmente qué tan capaz sos de memorizar cosas. Igual esto es una excepción, no voy a generalizar porque era una materia muy aislada. Generalmente las materias no eran de memorizar y los profesores estaban muy atentos a esto. Por ejemplo, en sistemas operativos, una materia que yo tuve en cuarto año, era desarrollar. Una computadora tiene un problema, pasó algo con el disco, ¿qué pudo haber pasado? Y entonces sacar vos tus propias conclusiones y el profesor te calificaba. Esa materia estaba muy bien hecha. Pero ¿qué pasa? Hay otro problema muy grande en hacer un parcial. Es el tiempo. A mí no me sale hacer los ejercicios rápido porque me equivoco. Porque cuando pasa un signo, no sé, me equivoco. Entonces trato de hacer las cosas pausadas, lentas, de leer 2 veces los ejercicios, todo. Y te dan 1 hora 20 minutos. Y son 15 ejercicios. Y capaz uno te toma 15 minutos y te trabaste con el segundo. Y no te salen. Entonces, ¿cuál es el sentido de restringir el tiempo en un parcial? Eso sí que nunca lo entendí. Y es más, yo siempre recomiendo, que lo puedo ver en otros videos, siempre recomiendo, yo llevaba este reloj para cursar, porque los profesores te ponen un tiempo en el parcial y después te dicen, chicos, faltan 5 minutos. Y no faltan 5 minutos, faltan 15. ¿Por qué me mentís? Para que no andes tan apurado. Llévense un reloj. Pero lo que no entiendo realmente es por qué ponen un tiempo. Imagínate que vos haces todos los ejercicios perfectos, ¿no? Te dan 1 hora 20 minutos, en 1 hora 10 minutos terminás todo. Te das cuenta de que el ejercicio 2 arrastraste un signo mal. No te da el tiempo. No te da el tiempo. No puedes arreglar todo un ejercicio completo cambiando el signo. No podés. Ya ahí, o sea, los parciales están hechos para que no cometas errores. Si cometes un error, ya no te alcanza el tiempo. Entonces, se convierte en una prueba de un solo intento. Y eso, la verdad, para mí está muy mal. Los parciales deberían ser pensados para hacer en un tiempo estipulado, por ejemplo, en 1 hora, para que el profesor no dé un parcial o un examen que se exceda por el tiempo curricular, pero no debería haber restricción de tiempo. Debería ser libre. Si total, ¿qué es más importante? ¿Que lo resuelva rápido o que lo resuelva bien? No, lo ideal es que lo resuelvas rápido y bien. Bueno, no se puede todo. Prefiero resolverlo bien. Por lo menos sé que está bien hecho, que el razonamiento, que es lo que me califican, está bien hecho, no la rapidez. Pero bueno, eso con respecto a las clases y los parciales. Pero no se dejen llevar por el video porque hay muchas cosas buenas que tuve en mi educación que la verdad, viendo otros videos de otros youtubers, me di cuenta que digo, está muy bien la educación. O sea, lo que conté son ejemplos no tan aislados, son ejemplos que me pasaron en varias materias, tampoco son tan pocas, son bastantes materias las que me pasó esto, pero hay otras que digo, no, los profesores realmente quieren dar un esfuerzo y un cambio para que esto no pase. Tuve muy buenos profesores que daban muy buenas clases, que realmente daban ganas de escucharlas, que invitaban a la participación
y que hacían hablar con los compañeros. Tuve parciales que son dignos de museo, parciales que son buenísimos porque te invitan a pensar, porque eran los temas que te daban los profesores en la cursada, que muchos profesores dan temas que ni siquiera dieron en clase. Hay otros parciales que te dan todo el tiempo que vos quieras para hacerlo, que hay materias que se dan cuenta de esto. Hay materias incluso que te dicen, mira, estas son las fórmulas de toda la materia, úsalas. Y te dan una hoja, o sea, te permiten tener una hoja de fórmulas en el parcial que me parece espectacular. Hay materias, esto me pasó más que nada en pandemia, que te dicen, toma, este es el libro de la materia, vos podés consultarlo, podés usar internet, podés usar lo que quieras. El parcial te asesinan, te aniquilan. La verdad, si tengo que poner en palabras o en un número qué tan buena fue mi educación o qué tan buena experiencia tengo del sistema educativo, diría que un sólido 7. Por lo menos en la universidad que fui yo, la verdad, espectacular. Por suerte, los profesores que te tratan mal son pocos. Por suerte, los parciales que tenés que memorizar son pocos. Lo único por ahí que digo, bueno, no sé, a comparación de otras universidades, como por ejemplo la que fui en Estados Unidos te tienen un poco más cerca, o sea, no sos tan número, te conocen, o sea, por lo menos saben quién sos, saben cómo te está yendo. Y acá en la universidad pública, por lo menos en la Universidad de La Matanza, no tanto, no saben quién sos. No lo saben, no lo juzgo a los profesores porque a no ser que destaques por ser muy malo o por ser muy bueno, no te conocen. Porque son muchas cantidades de alumnos, son centenas y centenas de alumnos. Otra cosa que por ahí en Estados Unidos se hace distinto que acá es que las clases duran menos. Las clases de Estados Unidos duran 50 minutos y creo que está bien. Creo que una clase de 50 minutos está bien porque la retención del ser humano para algo, cualquier cosa, no es más que unos pocos minutos. Si haces una clase de 4 horas, es difícil que la gente te siga el ritmo. Pero bueno, ahí viene de atrás de tengo que dar sí o sí estos contenidos del programa de la materia porque si no me rajan. Pero para mí lo ideal es reducir la cantidad de horas. Pero bueno amigos, los estoy leyendo a absolutamente todos en los comentarios. Quiero saber realmente su opinión sobre este tema que no es para nada irrelevante hoy por hoy, que se habla tanto de cursos, de estafa piramidal y que la universidad no sirve y todo esto. Me gustaría saber su opinión sobre este tema y los veo en el siguiente video. Nos vemos.